Bien, ese es el tema que vamos a abordar en esta mañana acá en Hola El Salvador. Miren, vamos a hablar un poco sobre la salud mental masculina, una crisis silenciosa. Yo creo que muchos se han de imaginar por qué se ha puesto así el tema. Y está con nosotros el licenciado Billy Quintanilla, él es psicoterapeuta y qué gusto que nos esté acompañando en esta mañana. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, igualmente es un gusto compartir con ustedes. Y lo primero que decíamos nosotros al licenciado es una crisis silenciosa. ¿Por qué? Y es que yo creo que todos sabemos que los hombres tienden a guardarse, la gran mayoría, todo. Coincido, de hecho sí, nosotros sabemos que Latinoamérica, El Salvador, es una sociedad con bastantes mandatos de género en particular que dificultan mucho la expresión del mundo interno. Y no es algo que en particular suceda hasta que ya se alcanza una mayoría de edad, es una pauta incluso de crianza. Entonces, desnaturalizar estas cositas y problematizarlas en casa, porque factura consecuencias, es importantísimo. Sin duda alguna, mira, Billy, y nosotros de verdad que desde que Billy se sentó en este sillón comenzamos, ¿por qué? Porque los hombres son así. ¿Qué sucede? Porque ellos no reaccionan como nosotros, porque de repente uno como mujer dice, bueno, uno tiene una emoción, le pasa algo y lo habla, lo llora, lo critica, o sea, le pasa de todo. Pero con los hombres no sucede eso. Los hombres muchas veces su respuesta es el silencio total. Entonces, a ver, ¿cómo de repente nosotros podríamos, como mujeres, de repente con su pareja, con algún amigo, con un papá, etcétera, quebrar un poco ese molde y comenzar a decir, ok, háblame, contame qué te sucede? ¿Cómo uno como mujer podría tomar un papel más protagónico en eso? Me encanta porque busca desmontar dinámicas que generan malestar en casa. Es decir, como usted expresa, el trabajo del cuidado lleva muchas veces a madres, a esposas, a novias, a estar pendientes de la salud socioemocional de hijos o parejas. Sin embargo, eso con el tiempo desgasta y no habilita a la persona para su autonomía emocional. Entonces, un punto bien importante en estos casos es tener presente que hay roles de género detrás de estas dinámicas. Mientras es esperado que mujeres sean más abiertas con sus emociones, sean mucho más sensibles, los hombres, por el contrario, tienen la expectativa social de ser más reservados, racionales, que un poco a punta de la fuerza a manejar lo que sucede y aquí no pasa más nada. Entonces, estas cositas no solo lastiman los vínculos intrafamiliares, que ojo, exponen ahí sí al desarrollo específico de problemas de salud mental, depresión, ideación suicida, ansiedad, tantas cositas que surgen de patrones en la casa que se ven tan normales y que nadie discute. Entonces, una sugerencia muy específica para aquellas personas que acompañan el trabajo del cuidado, dícese madres, dícese parejas, es empezar a habilitar justo espacios para la expresión en casa, tanto de una parte como de la otra. Es decir, yo soy responsable de mi mundo interno y puedo coparticipar del tuyo en la medida que me invites a participar de él. Okay. Sí, yo creo que hay ejemplos bien claros en cómo el desahogo es muy necesario, ¿verdad? Y yo siempre me pongo a pensar en eso, por ejemplo, y está comprobado en las rupturas, que dicen las mujeres siempre se recuperan más rápido. Las mujeres somos las que nos ponemos a llorar, hay unas que hasta rebajan de uno, ¿verdad? Nos cortamos el Pero pelo. nos cortamos y cerrando ciclos y todo. Pero las ves al cabo de unos 3, 4 meses, divinas, espectaculares. Pero el hombre pasaron 6 meses y 1 año y ahí le entra el gran bajón y la gran depresión, porque se cerró completamente a esa situación. Entonces, ahí digo yo, qué importante es el desahogo y qué bonito que las mujeres tenemos un poco más eso, ¿verdad? Porque qué bien, te logras recuperar todavía mucho más rápido. Sí, coincido. Yo creo que un punto principal en los procesos de recuperación, por ejemplo, en el manejo de los duelos, es la sensibilidad hacia la propia experiencia humana del dolor. Y esa sensibilidad, en el caso de las masculinidades tradicionales en nuestro país, se ve cortada desde chiquitos. Es decir, el niño no llora, zapotazo en el hombro y la criaturita con ganas de llorar, ¿te dolió, mi amor? No me dolió. Entonces, desde chiquitos vemos cómo hay un condicionamiento familiar a no expresar emociones, no expresar debilidad, no expresar vulnerabilidad. Eso lo que hace es una castración emocional de este niño en desarrollo, para luego afrontar una pubertad llena de problemas y altibajos y una adolescencia donde vienen nuevos mitos, nuevos roles y tenemos este adolescente muchas veces en completo analfabetismo emocional. Total. Donde lo que me sucede no sé qué es, no sé si es tristeza, no sé si es dolor, no sé qué es. Y en ese no sé, la evitación. Empiezan a asentarse con firmeza esas experiencias de una masculinidad muchas veces machista y tradicional que castiga lo sensible, castiga la vulnerabilidad
y la somete a una firmeza bastante cruel. Nada menos incluso con la expresión de ternura o cuidados. Que ojo, miren qué importante, la ternura en casa, en particular para hombres, no es permitida, y la ternura en sí tiene tantos beneficios, es un regulador hermoso del sistema nervioso. Primero porque libera oxitocina, eso ayuda muchísimo al placer y a la experiencia de calidez, y también porque disminuye el cortisol, estrés. Entonces, un acto tan sencillo en casa como expresar ternura, a veces también es castigado por las pautas sociales. Es necesario. Y por ejemplo, Billy, ¿qué sucede? Yo sé que de repente pues hay muchas mamás que nos sintonizan y dicen, ok, yo tengo un hijo varón que está en sus primeros años de vida y que todavía está de repente pues poniendo los fundamentos o las bases de su carácter, de su desarrollo como hombre. ¿Cómo puedo yo encontrar un equilibrio? Porque yo creo que al final la clave es un equilibrio entre, ok, no queremos pues de repente a un hombre insensible o que no se puede expresar, pero pues tampoco me imagino que queremos a alguien que sea muy vulnerable. ¿Cómo encontramos o cómo ponemos esos cimientos a los niños pequeños desde casa para que cuando se desarrollen y sean hombres, pues puedan encontrar este balance? Gracias por la pregunta. Yo creo que remite a prácticas muy concretas en casa y son valiosísimas en sí. Lo primero es cultivar en casa una crianza positiva, donde por ejemplo el castigo físico no tome lugar y mucho menos la censura de experiencias emocionales naturales en niños y también en niñas, porque a veces las niñas también son invitadas por la fuerza a no renegar y ¿verdad? Claro. ¿No? Entonces, una crianza positiva nos recuerda que el buen trato, los espacios humanos de calidez, el recibimiento empático de esas emociones nos permite humanizar la experiencia humana del dolor. Por ejemplo, te caíste de la bicicleta, pues venga mi niño, le ayudo a sanarse, venga. Y en ese recibimiento humano, nosotros creamos un vínculo de afecto seguro con ese niño. Entonces, mis emociones son válidas, mis emociones son reales, mis emociones pueden ser recibidas como parte mía. Entonces, en ese recibimiento humano, pues, estamos posibilitando un acercamiento más flexible y saludable con nuestras emociones. A diferencia del cinchazo o el chancletazo volador que en casa hace que le dolió, no me dolió. Y nos quedamos por ahí sin expresar más nada. Otro punto importante a considerar en estos casos es procurar una crianza donde no hayan patrones disfuncionales, es decir, normas que no funcionen, que tengan su base en relaciones desiguales de género. Es decir, no por ser el hermanito le toleramos los berrinches con otras dos hermanitas, por ejemplo. O no por ser el hermanito toleramos su fuerza, su lenguaje de pronto abusivo o sin límites en un espacio donde también hay hermanas o una mamá. Es decir, son cositas que con el apropiado colocamiento de límites podemos evitar que después facturen en otros problemas. ¿Cuál es la importancia también de una buena relación parental para los niños y poder evitar también el guardarse todos estos sentimientos? Porque me imagino yo que también al ver una disfunción familiar o ver también demasiado conflicto, demasiado pelea por parte de mamá y papá, esto también puede ser algún patrón que haga que el niño se vuelva también de una forma más ruda o fuerte ante los problemas. Sí, completamente. La manera en que nosotros afrontamos los problemas en nuestra vida tiene mucho que ver con la manera en que aprendimos en casa. Entonces, si nosotros tuvimos una relación con un papá, ojo, la prevalencia, por ejemplo, del consumo de sustancias en nuestro país es altísima dentro del grupo etario masculino. Entonces, el alcoholismo, el consumo de sustancias en casa puede llevar a que con el tiempo el afrontamiento de circunstancias como estrés, ansiedad, depresión, malestar, duelos, sea a través de estos patrones. ¿Por qué? Porque en la casa toda la vida vi cómo mi papá se pegó unas rumbas enteras y nadie lo sacaba de ahí. Entonces, en esas dinámicas familiares, por supuesto que hay un efecto directo en el desarrollo de malestar y de enfermedad mental. Entonces, ¿cómo contribuir a una relación saludable con papá en casa, por ejemplo? Facilitar espacios de conexión profunda y genuina. Es decir, descansos compartidos, tiempo de calidad, comunicaciones francas, donde incluso este papá, si usted es papá y está viendo ese programa, no ridiculice a su hijo si de repente le expresa, mira papá, me da miedo que la Camila me rechace. O de repente, mira papá, es que me da mucho miedo. Poder acuerpar con seguridad y humanidad esa experiencia tan humana. Sí, o verlo llorar, porque se habla tanto de que un hombre no llora, ¿verdad? Y realmente
súper necesario. Estábamos viendo, incluso fuimos a ver ayer Intensamente, y o sea, es tan necesario realmente llorar, todas las emociones son necesarias, y es como los hombres se les ha vendido de que no deben de hacerlo, o sea, que te ven llorando incluso tus amigos, ya vos deja de cosas y que no sé qué, entonces no debe de ser así, porque realmente te va a ayudar a que tú continúes tu día a día. Eso es como poner un tapón. Las emociones son información que viene para orientar acción concreta. Y cuando nosotros taponamos nuestras emociones, lo que hacemos es que quedan por ahí estancadas en algún punto, esperando explotar, como la ollita de presión. Entonces al hombre se le celebran emociones como enojo, como la ira, como este carácter robusto y muy pesado, pero se le castiga si se expresa tal cual vulnerable con deseo de llorar. Papá, rompa ese patrón, rompe ese patrón. Recuerda cuando usted estaba chiquito y le hincaban con un chancletazo a censurar sus emociones. Pues no, rompa usted el patrón en casa y posibilite nuevas dinámicas más saludables de coexistir y sentipensar la información que llega a casa. No solo racionalizarla de una forma fría y muchas veces distante, sino sentir como un proceso humano que construye importante conocimiento. Puede llevarte eso también a padecer de algún tipo de enfermedad, ese cúmulo de cosas que uno se va guardando, porque generalmente el hombre también, gracias a Dios, ahora es más compartidas las tareas, ¿verdad?, entre mujer y hombre, pero generalmente el hombre es el que más se estresa laboralmente, es el que absorbe mucho este estrés, entonces el guardárselo y nunca sacarlo puede llegarme a ocasionar algún tipo de enfermedad o trastorno a largo plazo, porque incluso si no me equivoco, sé que en su mayoría hay más hombres, por ejemplo, con enfermedades neurodegenerativas que mujeres. Eso es muy importante y gracias por mencionarlo. Sí hay varias predisposiciones, sobre todo por el tema de, por ejemplo, la liberación de cortisol, que es la hormona del estrés. Eso con el tiempo predispone al desarrollo de diabetes, cardiopatías. En el caso, por ejemplo, de enfermedades neurodegenerativas, pues también. Entonces, cuando no hay una adecuada gestión emocional, empiezan a alojarse estas experiencias no procesadas, no digeridas, ¿no?, en distintos puntos del cuerpo. Incluso en el tono muscular de las personas, ¿no? Y de repente vienen estos dolores crónicos muy prolongados que no sabían que tenían que ver con esta inflexibilidad emocional o problemas de colon. Realmente la importancia de poder articular nuestra salud mental con nuestra salud física hoy día es fundamental. Ya no hay enfoques puristas. No separemos la salud mental de la salud física más. No hay salud mental sin salud física y viceversa. Entonces, creo que es un muy buen punto considerar que todas las experiencias emocionales, todas las experiencias de nuestra salud mental facturan también sobre nuestra salud física. Sin duda alguna, y es que de verdad que al final somos, el resumen de todo lo que vivimos, de todo lo que consumimos, de todo lo que escuchamos. Yo sé que muchas veces uno duda de que tal vez un niño pequeño pueda tener conciencia de lo que se le está diciendo, pero claro que sí, eso marca, y marca desde los primeros momentos de su vida. Ahora, por ejemplo, Billy, ¿qué sucede si alguien que está en casa de repente ya comienza a ver ciertos signos en sus hijos? Vamos a hablar de la adolescencia, ¿no?, que también es una etapa muy dura, es una etapa donde vienen muchísimos cambios en todos los sentidos. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo como mamá ya comencé a ver que a mi hijo de repente pues le pasa algo, pero se encierra y no me habla, no me cuenta, lo cual al final, pues como ya lo decíamos, puede llevar a temas de alcoholismo, etcétera? Pero ¿cómo puedo yo comenzar, si ya estoy comenzando a notar pues este cierre a la expresión de emociones en un hombre joven? ¿Cómo puedo yo como mamá comenzar a desbloquear o a trabajar esa área? Porque obviamente no quiero que al final mi hijo, cuando llegue a una edad adulta, pues tenga traumas y no pueda de repente expresarse. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia para todas esas mamás que nos están sintonizando? Bueno, una primera sugerencia pudiera ser, justo en la adolescencia estamos viviendo miles de procesos. Entonces también es esperado la lucha por ese espacio, por ese desarrollo de identidad, ese desarrollo de personaje, como dicen los memes. Es necesario. Sí. Al mismo tiempo, como se expresa cuando vemos indicadores de riesgo, por ejemplo, que la criaturita empieza por ahí con olor a tabaco o a consumir sustancias. Eso ya es de inmediato un factor de riesgo que le predispone incluso a otras problemáticas. Entonces, un primer punto de partida es hablar con transparencia en casa sobre los problemas que pueden llevar a eso que estamos viendo. Por ejemplo, Juanito, últimamente te estoy viendo que dormís menos y comes mucho menos. ¿Está pasando algo? Ejercer una genuina presencia, un acompañamiento sensible a los problemas de nuestro hijo o de nuestra hija también. Entonces, en esa presencia genuina, humana y empática, poder ofrecer alternativas que no sean revictimizantes. Por ejemplo, es que Juanito, es que eso ya estuvo, deje de sufrir.
insensible, muchas veces incluso cruel. No. Poder dialogar sobre las circunstancias desde los recursos que tenemos. Y si no tenemos algunos recursos y vemos que el problema empieza a agravarse, pues pedir ayuda profesional. Creo que eso es muy importante. Totalmente. Claro. Importantísima la salud mental, que no se vuelva un cliché como a veces muchos dicen, ¿verdad? Sino que realmente tomar en cuenta la salud mental, porque es muy importante y como lo mencionábamos, toma factura posteriormente en la salud física y no queremos que eso nos venga afectando. Está con nosotros el licenciado Billy Quintanilla. ¿Cómo nosotros podemos contactarlo también si queremos más información, queremos llevar a nuestros hijos o incluso hombres que nos están viendo, que ellos son el foco de este tema y desean también desahogarse o pedir algún consejo con usted? ¿Cómo pueden hacer? Pues primer punto, reconociendo que también merece ayuda. Es un ser humano sensible con procesos humanos reales. Entonces, si usted, hombre, está viendo eso ahorita en casa, pedir ayuda es válido, es humano. Sí, un segundo punto es tal cual en las redes sociales, Salud Integral Profesional, Clínica Psicológica Salud Integral Profesional. Ahí están, creo que apareciendo los números en contacto. Sí. Para cualquier persona interesada en consultar, es un gusto estar a la hora. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Gracias a usted.